Buenas tardes, queridos radioyentes. Esta tarde os vamos a hablar de la plaxia medular. Para ello tenemos con nosotros a Elena, que nos va a contar su vivencia y su experiencia personal a través de su hijo Iván Dobón. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Yolanda. ¿Qué te parece si ponemos en antecedentes a los y a las oyentes y nos explicas primero qué es la plaxia medular? La plasia medular es una enfermedad de la sangre. Puede ser leve, media o severa. Leve significa que alguno de los componentes de la sangre, puede ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, no deja de fabricar la sangre esos glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, la moderada pueden ser dos de los componentes, y la severa es que la sangre no tiene glóbulos rojos, ni blancos, ni nada por el estilo. De repente el cuerpo deja de fabricarlos. Lo que es la médula deja de fabricar y no tiene ningún componente la sangre. Esa es la que padeció tu hijo, ¿verdad, Elena? Sí, sí, la más fuerte, la severa. Cuéntanos un poquito, porque sé que encima tuviste muchas piedras en el camino, desde no llegar ayudas de fármacos al hospital. Si te apetece, solo Sí, si te apetece, sí. cuéntanos un poquito cómo fue esta amarga experiencia con tu hijo. Pues Iván era un niño muy deportista, era un niño pues muy alegre y de repente un día le sangraba la nariz, como nos puede pasar a cualquiera. Y entonces, pues yo le dije, te voy a llevar al hospital porque probablemente sea una venita que se te haya roto. Era el mes de julio, era el cumpleaños de mi hija, el día de Santiago. Te voy a llevar al hospital para que te lo miren. Y entonces le llevé al Gregorio Marañón y allí un médico de urgencias dijo que lo que tenía era muy reseca la nariz y le mandó para casa. A la semana siguiente, Iván estaba muy blanquito de piel, pero él seguía con su vida. Y entonces me pilló en el Encinar. Acabamos de llegar al Encinar, me acuerdo que estábamos quitando la lona de la piscina como todos los años y vimos que la fuerza de Iván, aunque no dijo nada, no era la misma. Y entonces quitamos la lona, cogió la bici, ya te he contado que era muy deportista, que hacía 60 kilómetros con la bici, y cuando llegó al chalet de al lado con sus hermanos, iban todos con la bici, volvió a casa porque no podía con su cuerpo, se sentó en la terraza del salón, en los sofás que había, y me dijo, mamá, no puedo con mi cuerpo, creía que me moría, estoy agotado. Y entonces, le dije, te voy a bajar al pueblo, a Villa del Prado. Y bajamos a Villa del Prado y tropezamos con una doctora maravillosa, que no me acuerdo de su nombre, pero me encantaría acordarme, que pasaba consulta, tenía la consulta donde la vaguada, cerca de la vaguada. Y entonces le estuvo mirando y le dijo, Iván, ¿y tienes algún síntoma más? Y dijo, sí, este. Y se levantó el pantalón y tenía unas manchitas en la piel. Yo soy sanitaria y entiendo un poquito. Al ver esas manchitas en la sangre, sé que miré a la doctora porque supe que había un problema sanguíneo. Y la doctora, esto era ya de noche, la doctora dijo que teníamos que ir al Hospital Rey Juan Carlos. Y entonces nos fuimos al Hospital Rey Juan Carlos. Allí le hicieron una analítica, nos atendió una doctora también maravillosa. Le metió en un box y dijo, mira Iván, te vamos a hacer una analítica y vamos a ver qué te pasa. Y entonces le hizo la analítica, salieron los resultados, pues ya sabes, en 1 hora, 2 horas, no me acuerdo bien, y se vio que tenía una anemia galopante. Entró con 3 millones de glóbulos rojos, que es un índice bajísimo. Entonces la doctora le dijo, Iván, te vas a tener que quedar ingresado porque te tenemos que hacer una transfusión de sangre. Tienes una anemia muy grande. Pero de todas maneras, vamos a ponerle nombre a tu enfermedad. Entonces, le hicieron una punción lumbar y sacaron una muestra.
la misma doctora maravillosa subió al box de mi hijo, se sentó en una silla, yo ya supe que aquello no era buena señal, y le dijo: Iván, ya tenemos nombre a tu enfermedad. Se llama aplasia medular y la tuya es severa. Entonces nos dijo que iban a hacer pruebas a toda la familia por si podía ser algo genético. Nos mandaron a Valdebernardo, al centro de transfusiones, nos hicieron pruebas a toda la familia y vieron que el caso de Iván era de origen idiopático, es decir, de origen desconocido. Entonces la doctora nos dijo que había que trasladar a Iván porque en el RIC Juan Carlos no se trataba esa enfermedad, puesto que ocurre un caso entre 1.000.000, y nos mandaron al hospital de referencia. Me preguntaron cuál era nuestro hospital. Nosotros vivimos en la zona de Retiro y nos mandaron al Marañón. Iván estuvo en el Marañón, en oncología. Cuando estuvo Iván hace 8 años, oncología no estaba reformado. Los médicos y las enfermeras, yo sé que hicieron lo imposible. Yo sé que le trataron de maravilla. Pero fue muy triste, porque estos pacientes con 18 años lo trasladan a la zona de adultos. Mi hijo no dejaba de ser un niño grande, porque eran 18 años. Sé que ahora, no lo he podido comprobar, sí sé que me han dicho que ahora estos niños grandes los tratan en el infantil, en la última planta, pero no fue el caso de mi hijo. Mi hijo estuvo 8 meses en una habitación de presión negativa. Le tuvieron que hacer 3 trasplantes de médula. Su hermana, la mayor, que se casa el viernes, por cierto, se metió en un quirófano para darle la médula. Fueron 4 horas de operación para salvar la vida de su hermano. Por desgracia no funcionó el primer trasplante. Al principio sí, pero en el mes de diciembre Iván recayó y dijeron que había que volverlo a intentar. La operación en quirófano es complicada porque tienen que taladrar, perdón por la palabra, taladrar la cadera, no una vez, sino muchas veces, y sacar médula ósea. Para sacar 1 centímetro de médula ósea se pueden tirar un montón de tiempo porque es muy complicado, pero lo consiguieron. Su hermana era compatible al 99,9%, algo que no ocurre en las familias. Es muy complicado porque tenemos el 50% de padre y el 50% de madre. Pero curiosamente entre ellos ocurrió el milagro, 99,9%. Los médicos estaban encantados porque es una compatibilidad que no existe, pero en su caso existió. Todo estaba de su parte. Pero por desgracia, como te digo, no funcionó. En diciembre hubo que hacerle un segundo trasplante, pero tampoco funcionó. Y entonces el tercer trasplante fue de su padre. Yo quise hacerlo por mí, pero me dijeron que como yo ya había dado a luz más hijos, las mujeres cuando damos a luz creamos una, no sé si se llama hormona, a lo mejor me equivoco, algo que es incompatible con un trasplante de médula. A los trasplantados no les viene bien. Y entonces se lo sacaron al papá por aféresis. Se llama aféresis. Es simplemente que te conectan a unas máquinas, no es por operación ni por anestesia general. Te conectan a unas máquinas, antes te ponen en tratamiento con un producto que se llama Zarcio, que lo que hace es que tu médula ósea funcione muy rápidamente para crear esa médula ósea y que crea más. La sensación que tienes con el Zarcio es de agotamiento, como si tuvieses una gripe, porque claro, la médula ósea está funcionando, digamos que a lo bestia. Entonces te conectan a unas máquinas, la máquina va sacándote la sangre poco a poco y va sacando la médula ósea de la sangre. Entonces eso es luego lo que le trasplantan a Iván. Todo esto lleva muchísimas transfusiones de sangre, muchísimas, pero muchísimas. Y entonces a mí me pidieron en el hospital que buscase donantes de sangre.
Afortunadamente soy una mamá o una mujer con muchos recursos y conseguí muchísimas personas que venían a donar sangre al hospital. De hecho, fueron, si mi mente no falla, 4 o 5 folios de personas con teléfonos y direcciones para que les llamaran. Me consta que no llamaron a todos, pero me consta que llamaron a algunos. Unos donaron sangre, otros donaron plaquetas, que muchas veces hablamos de donar sangre, pero hay personas que son muy buenas para donante de médula. Y me consta que hay gente que por lo que sea no soporta entrar en los hospitales, pero por Iván lo hicieron. Incluso donaron plaquetas. Por desgracia, cuando Iván estaba muy malito, bueno, estaba, lo que te digo, en la habitación de presión negativa, pues tuvimos que sufrir que se cayera el techo, porque oncología estaba, con perdón, hecho un asco, era un edificio muy antiguo, se cayó el techo. Iván, cuando estaba muy malito, lo único que le bajaba la fiebre era el nolotil en ampollas. Él no podía tragar porque tenía la boca llena de llagas, estaba muy hinchado, él ya no podía tragar. Y por desgracia, los laboratorios muchas veces no les compensa fabricar el nolotil porque les sale muy barato. Entonces, a través de una íntima amiga de televisión de Telemadrid, gracias a ella, hizo un programa especial pidiendo ayuda. Pidió la ayuda y mucha gente se volcó y llamó al programa. Muchísima gente, y llamó muchísima gente diciendo que tenía pastillas de nolotil, pero nosotros necesitábamos la ampolla. Esta periodista llamó desde el programa al consejero de Sanidad que había entonces, hace 8 años. El consejero de Sanidad, el Hospital Gregorio Marañón buscó las ampollas por todos los hospitales de Madrid, por todos los hospitales de España. Y a mí me transmitieron del propio hospital que no había ampollas y que no había ni una, ni en el Gregorio Marañón, ni en ningún hospital público que pudiera enviarlas al Gregorio Marañón por mi hijo. El consejero delegado no hizo nada, absolutamente nada, por ayudar a mi hijo. Lo único que contestó al programa fue que sí que había ampollas. Pero me consta también que le llamó la dirección de aquel entonces del Gregorio Marañón, diciéndole que no había ampollas. Afortunadamente, como te digo, soy una mamá con recursos y conseguí que muchas personas, amigos, familiares que tengo fuera de Madrid, se recorrieran farmacias de pueblecitos perdidos, pero perdidos por España. Incluso me llegaron a mandar ampollas desde Canarias. Tengo una amiga en Canarias que se recorrió las islas por conseguir nolotil en ampollas y lo consiguió. Tengo amigos en León, tengo familia en León que se recorrieron los pueblecitos y me los mandaron. Todas esas ampollas, por desgracia, mi hijo falleció. Falleció porque se quedó sin defensas en el cuerpo y al quedarte sin defensas te pueden matar cualquier virus o cualquier bacteria. A él ya había pasado la toxoplasmosis y por desgracia se le activó la toxoplasmosis porque se activa cuando estás sin defensas y por desgracia se le hospedó en el cerebro. Mi hijo se quedó sin actividad cerebral. Mi hijo hubo que desconectar máquinas hace 8 años porque no tenía actividad cerebral. Mi hijo era un vegetal. Y un 21 de marzo, días después de cumplir 19 años, hubo que decirle adiós desconectando las máquinas. Elena, es que estoy totalmente emocionada ahora mismo porque te conozco en persona y aunque tú y yo hemos hablado sobre esta cruel enfermedad, nunca te había escuchado contarlo como
como lo acabas de hacer ahora mismo. Perdón. Tranquilo. Bueno, a partir de ahí, algo bueno dentro de todo esto trajo la muerte de Iván, que fue que tú creaste la asociación Acamiz. Háblame un poquito de ella. Bueno, cuando Iván murió y se le incineró, evidentemente como madre yo estaba destrozada. Pero sabía que Iván me había dado una lección y algo tenía que quedar de él aquí. Yo tenía que hacer algo. Mi intención era haber creado una fundación, pero por desgracia la fundación son 60.000 euros a fondo perdido, de los cuales no disponía, ni dispongo. Entonces creé una asociación llamada ACAMIT, como tú bien has dicho, que es Asociación contra la Aplasia Medular Iván Dobón. Y decidí crearla para poder ayudar con que fuese a una sola persona, a una sola familia. Eso es lo que a mí me quedaba. Y sé que Iván, desde donde estuviera, iba a estar muy orgulloso. Me costó mucho, porque sinceramente yo no tenía ni idea de hacer una asociación, no tenía ni idea. Pero muy poquito a poco yo me escudé en el ganchillo. A mí me habían enseñado a hacer punto, a hacer ganchillo cuando era una niña en mi colegio. No sabía tan siquiera si me iba a acordar. Pero mi mente tenía que estar distraída, porque si no, mi vida se acababa como madre. Y se acababa mi vida aquí. Y entonces descubrí, no me digas cómo, porque no lo recuerdo, unos patrones de un muñeco que me gustaron y decidí empezar a intentarlo. Mi mente se acordó de aquel ganchillo que me enseñaron las profesoras cuando yo estaba en segundo de primaria. Mi mente se acordó y empecé a hacer unos muñecos a ganchillo que le hacen un guiño a la enfermedad. Tú le quitas el gorrito al muñeco y son calvitos porque se les cae el pelo por la quimioterapia que les ponen para poderles hacer el trasplante. Cuando les ponen quimioterapia les dejan a 0 de defensas. Por eso están en una habitación de presión negativa. Aquellos muñecos que son de un tamaño unos 25 centímetros aproximadamente, empecé a venderlos por un módico precio, muy baratos, porque el trabajo son 24 horas sin parar y sin levantarte del sofá para poder terminarlo en 24 horas. Tienen muchísimo trabajo, están hechos a mano. Pero para mí era como un desafío. Y poco a poco, a través de amigas, familiares, no hablo mucho de la asociación, porque hablo más de mi hijo que de la propia asociación, pero a través de amigas y a través de las voces que lo van diciendo, me van encargando muñecos. Por desgracia, aquí en Madrid ahora mismo no tengo ninguno. En el Encinar están todos los últimos que he hecho, porque los he hecho yo. He vendido muchísimos, los he mandado a las islas, los he mandado a pueblecitos de Madrid, a pueblecitos de España. Muchas veces los he regalado, porque para mí significa mucho. Incluso regalarlos, porque así la gente sabe que ese muñeco, aunque esté hecho por mí, puede ayudar a otras personas que tengan la enfermedad. Incluso cuando los vendo por ese módico precio, yo el dinero lo voy guardando en una cuenta corriente para que cuando tenga más dinero lo puedo dar para la investigación. Sé que cuando tenga más dinero van a investigar esta enfermedad. Por desgracia ahora la sanidad no le interesa, porque ocurre de un caso a 4 entre 1 millón de personas. No les interesa investigarla. No les interesa, porque no es una enfermedad común.
Pero no nos olvidemos que hay enfermedades raras, porque es una enfermedad rara. El de Iván, de origen desconocido. Es que eso es lo que te iba a decir, Elena, que es que encima en el caso de tu hijo se demuestra que no es genética y que es de origen desconocido. ¿Qué mejor motivo para que entre la investigación de saber de dónde nació y por qué surgió, ¿no? A mí eso es lo que me gustaría de verdad, que un día se investigara y, y me dijeran de dónde le vino la enfermedad. Es lo único que a mí me ha quedado y me marca, porque siempre he buscado el porqué de las cosas y no encontrar un porqué de una enfermedad que le vino o le sobrevino cuando era un niño sano. A una madre eso le queda para toda la vida y solo Me quiere imagino. que investigue, que ya que pagamos impuestos por todo, que por favor la sanidad emplee dinero en investigar estas enfermedades raras, que emplee dinero porque es importante, porque simplemente se trata como si fuese una leucemia, pero no es una leucemia, no tiene la palabra cáncer, no es una leucemia, pero la tratan exactamente como una leucemia porque no saben cómo tratarla. Y es muy duro que una madre tenga que oír que no se investiga la enfermedad. Y a través de ti, gracias Yoli, gracias, a través de tu radio, gracias, de verdad, gracias de corazón. Me encantaría que alguien nos oyera y me dijera, Elena, vamos a por ello. Me encantaría. Es lo que me... ¿Cómo podemos ayudar en la asociación, las necesidades que tenéis? ¿Cómo podemos aportar ese granito de arena, Elena? A través de Instagram tengo la página donde cuelgo los muñecos y ahí aparece mi número de teléfono. La página es almohadilla ACAMIT, Asociación contra la Aplasia Medular Iván Dobón, 71, que es mi año de nacimiento. Tengo que decir que simplemente quien tenga Instagram, con poner a Camis71 directamente te lleva a la página. Genial. Pues gracias, Yoli, porque no lo sabía. Te Sí, lleva a la página. directamente, sí. Se puede asociar, me puede mandar un correo electrónico, puede ver mi número de teléfono, me puede mandar un WhatsApp, me puede llamar, puede aportar su granito de arena, se puede hacer socio o incluso comprar un muñeco, porque ese dinero se guarda para esa investigación que espero que algún día llegue. Esperemos que sí, Elena. Gracias, Yoli. No sé si quieres añadir algo, Elena. Que te agradezco infinito que me hayas dado voz, en toda esta zona. Para Iván el encinar significaba mucho, mucho. Somos unos de los primeros que llegamos al encinar. Yo llevo toda mi vida en el encinar, toda mi vida. E Iván adoraba el encinar, es que lo adoraba. Me ha costado mucho volver, porque tenía muchos recuerdos de Iván allí, pero he vuelto. Mi corazón está allí. Iván lo adoraba, y desde la terraza de mi casa le gustaba levantarse a las 6 de la mañana para ver amanecer. Y Madre hace... mía, Elena, me estás haciendo hacer una de las entrevistas más duras que he hecho nunca. No quiero hacerte emocionar, me emociono yo, pero es muy bonito ir allí. Y hace 2 años volví, intenté tener toda la paz interior, porque al año de morir Iván, no había hecho un año, murió mi padre. Para mi padre significaba mucho el encinar. He vuelto con mi madre está incapacitada,
Mi madre adoraba a Iván porque les cuidaba mucho y me ayudaba con mis padres a cuidarles. Y curiosamente, hace 2 años, algo me despertó a las 6 menos cuarto de la mañana y no podía volverme a dormir. Y me levanté y me fui a la terraza a ver amanecer. Y dije, voy a poner música. Y puse música, mi música, que la tengo grabada, por donde estaba en ese momento. Yo no vi qué canción era, no vi ni qué música era. Pero curiosamente, la primera frase que dijo esa canción fue, allá donde salga el sol. Elena, me quedo con esta última frase. Allá donde salga el sol. Pues allá donde salga el sol, Elena, que seas muy feliz. Gracias, Yoli. Gracias por todo y gracias por tu voz. Gracias de corazón. Gracias a ti por Un abrir beso tu muy corazón. grande. A vosotros, vosotras, queridas y queridos radioyentes, muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda.